Un saludo, profesor Alex Samuel Silva Begorria y compañeros encargados de la revisión. En esta oportunidad, el grupo número 4, conformado por Renzo, Wilka Cruz, Kimberly Blas Ábalos y quien les habla, Yanduri Pedrosa, expondremos acerca del estudio realizado en un artículo científico titulado Impacto de la torta de prensa de colza en las propiedades reológicas y la dinámica de expansión del almidón de maíz extruido. Ahora, primeramente lo que vamos a hacer, ir sin preámbulos, vamos a explicar el resumen gráfico que se ha realizado con el fin de dar un mejor entendimiento a la temática estudiada. Como objetivo se tuvo en la investigación, primeramente, evaluar el impacto de usar un porcentaje, en este caso de la torta de colza, combinado con almidón puro. En este caso el almidón usado va a ser almidón de maíz. Y aquí vamos a evaluar los cambios que va a sufrir este en sus propiedades reológicas, así como la expansión del extruido final que se va a obtener. Es así que se trabajó con tres mezclas, las cuales consisten en 0% de RPC o torta prensada de colza, 10% y 40%. Ahora, también teniendo en cuenta que se usó como base el almidón, ya que este presenta propiedades reológicas conocidas y es parte del objetivo, pues, estudiar el comportamiento reológico o variación que se vaya a presentar. Una vez establecidas las formulaciones de las mezclas, se procede a explicar la metodología, donde se realizará un análisis de las propiedades reológicas de las muestras, basándose en su contenido de la torta prensada de colza en función a su parámetro reológico y al módulo de pérdida. Posteriormente, se lleva la mezcla seca al sistema extrusor, donde se trabajará con humedad de 24 y 29%. En el interior del extrusor se va a tener un control de la temperatura del barril, empleando temperaturas de 100, 120 y 140 grados Celsius. Como resultado se obtuvieron que las mezclas a base de almidón que contenían 10% de torta prensada de colza lograron un alto índice de expansión seccional inicial, seguido de una contracción significativa a corto plazo. Por otro lado, las mezclas que contenían 40% de torta prensada de colza no mostraron una expansión inicial. También se pudo observar que a mayor contenido de torta prensada de colza, el índice de expansión seccional intermedio disminuyó. Sin embargo, todas nuestras muestras alcanzaron un índice seccional final muy similar. Esto es debido al hinchamiento que se daba conforme transcurría el tiempo. Agregando los resultados que mencionas, Kimberly, agrego la parte de las conclusiones en la que, según la investigación, se señala que el uso del RPC o torta prensada de colza aumentó de forma significativa, en este caso, la elasticidad de las muestras extruidas, por lo que plantearon también que el mecanismo de expansión puede lograrse investigando todas las etapas del crecimiento. Estructura de la exposición. Para ello, se va a tener en cuenta lo que son los objetivos de la investigación, bases teóricas, diseño experimental, materiales y métodos, resultados y discusiones, conclusiones de la investigación, referencias bibliográficas y anexos. Objetivo de la investigación. Estamos planteando como objetivo general evaluar el impacto de la adición de la torta prensada de colza en mezclas a base de almidón de maíz, vinculando la expansión del extrudado con sus propiedades reológicas y físico-químicas. Y es que es importante también aclarar que la torta de prensa de colza es de cierta forma un subproducto, por lo que al combinarse con almidón se estaría de cierta forma revalorizando el producto, dándole mayor valor agregado. Bien, como objetivos específicos tenemos determinar la correlación de las propiedades reológicas, es decir, la elasticidad y la viscosidad, con el mecanismo de expansión que se presenta una vez que ya se ha extruido nuestro producto, usando un reómetro de cavidad cerrada, así como también evaluar el comportamiento de la extrusora en el proceso de elaboración del producto expandido, en base a la energía mecánica específica. Bien, como bases teóricas, nosotros hemos definido algunos conceptos. El almidón es un hidrato de carbono complejo o de absorción lenta en la dieta del ser humano. Tiene algunas propiedades reológicas, las cuales son la elasticidad y la viscosidad. Por otro lado, los granos de colza es una planta oleaginosa que se cultiva anualmente. Estos granos poseen un alto contenido de ácido eráustico y glucinatos, además que estos granos se pueden extraer hasta un 46% de su peso en aceite. La torta prensada de colza es un subproducto del cual se obtiene luego de la extracción del aceite. La torta prensada de colza es rica en lo que vendría a ser proteínas entre un 34% y un 50%, y generalmente se utiliza este producto para la elaboración de piensos para ganado. Extrusión en alimentos. Suele ser empleado para cocción, formar, mezclar, texturizar y moldear productos alimenticios.
Esto se realiza mediante la extrusión en frío o extrusión en caliente. La extrusión en frío es básicamente trabajar con una temperatura casi constante, ya que en acá lo que se va sobre desarrollar va a ser la aplicación de la presión. En el caso de la extrusión en caliente, sirve como método de cocción, origina cambios en la forma, estructura y composición del alimento. La figura número 1 es un material extruido, el cual es el chisito, es un ejemplo de una extrusión en caliente. Siguiente, por favor. Extrusión de almidón. La figura 2 y figura número 3 son una imagen de ensamblaje de una extrusora de almidón, imágenes sacadas de patentes cuyas fuentes bibliográficas se encuentran en la parte inferior. Ahora vamos a detallar un poco de lo que son los componentes de la extrusora de almidón. Como número 1 tenemos lo que es la tolva de alimentación, ubicado en la parte superior del equipo. Es la pieza más importante en el sistema de alimentación de la máquina, ya que en ella se deposita el material a extruir. Como número 2 podemos mostrar lo que es el tornillo o husillo. Es un cilindro largo rodeado de un filete helicoidal. Es una de las partes más importantes ya que contribuye a realizar las funciones de transportar, calentar, fundir y mezclar el material. Existen extrusoras simples, la cual consta de un solo husillo, pero también existen otros modelos los cuales contienen dos o hasta más husillos o tornillos. En las agroindustrias peruanas se prefiere trabajar con extrusoras de doble tornillo, ya que esta presenta un mayor rendimiento y eficiencia en la extracción y mezcla del material, garantizando así un peso constante de la materia extruida. Como punto 3 y 4 se tiene lo que es el barril o cañón. Esta presenta la forma de un cilindro metálico, el cual aloja el tornillo, y juntos constituyen un cuerpo principal de la máquina de extrusión, tratándose así de una cámara de fusión y bombeo. Como puntos 5 y 6, podemos detallar lo que es el motor de alimentación y descarga, responsable de suministrar la energía necesaria para producir el movimiento circulatorio del husillo a una respectiva velocidad establecida por el operario. Como punto 7 se tiene lo que es el motor de corte, el cual mediante la energía mecánica permite el movimiento de las cuchillas en la boquilla de salida del sistema. Como punto 8 se tiene lo que vienen a ser las cuchillas de corte. Realiza el corte del material extruido en la salida del sistema. Como punto 9 se tiene lo que es el cabezal de descarga y la boquilla. El cabezal es la pieza situada al final del sistema. Se encuentra sujetando la boquilla. El perfil interno del cabezal debe facilitar lo más posible el flujo del material hacia la boquilla. La función de la boquilla es moldear el material. Para ello, la boquilla presenta varias formas según cómo se quiera el producto extruido. Como punto número 10 tenemos lo que es el bastidor. Es una plancha de metal con la función de brindar un soporte al equipo. Como punto 11 se tiene lo que es la caja del controlador, el cual aloja los controles del sistema, donde se modera la temperatura durante el proceso de calentamiento del material. Siguiente. Ahora que ya sabemos las partes de la extrusora, vamos a profundizar en su funcionamiento. El procedimiento comienza cuando la mezcla, ya preacondicionada, ingresa a la tolva de alimentación. Luego, esta mezcla cae en el tornillo o husillo de la extrusora y son presionados hacia la salida. Hay que tener en cuenta que mientras que el producto esté en el cañón de la extrusora, este se seguirá mezclando y exponiendo a alta presión, incrementando así la presión y la temperatura. Finalmente, el producto extruido pasará por el filtro, en donde se retendrán las impurezas y luego saldrá de la cortadora, donde se le dará la forma que requiera la empresa, y los cuchillos cortarán el producto mientras que se libera el vapor. Diseño experimental. Impacto de la torta prensada de colza en las propiedades reológicas y la dinámica de expansión del almidón de maíz extruido. En esta lámina se muestra lo que es la figura número 5, el proceso experimental para la evaluación del efecto de la torta prensada de colza sobre el almidón de maíz extruido. Estamos presentando un diagrama IDEFO, el cual consta de un rectángulo grande en donde que en la parte interior se va a detallar el proceso experimental, como también en la parte superior se detallan los parámetros que se van a tener en cuenta en cada uno de estos procesos. En la parte inferior se van a detallar los materiales, instrumentos y equipos que se van a emplear en cada parte del proceso. En la parte izquierda se tienen lo que son los proveedores y en la parte derecha se van a obtener lo que van a ser los resultados de cada parte del proceso. Ahora, para empezar con la explicación, vamos a empezar por el proveedor, en donde que la torta prensada de colza nos lo va a otorgar Teutoburger
Y por otra parte, el almidón de maíz va a ser otorgado por Ingredión. Una vez que vamos a tener la recepción de nuestras muestras, vamos a pasar al punto B, donde que se va a realizar el análisis físico-químico de ambos materiales, realizando un análisis de humedad, cenizas, fibra, proteína, almidón y tamaño de partícula, empleando así equipos como un analizador de proteínas y analizador de partículas. Posteriormente pasamos al punto C, donde que se da la formulación de las mezclas. En este se va a trabajar con 3 tratamientos. Uno va a ser el almidón de maíz al 100%. Como segundo tratamiento se tiene el almidón de maíz con la torta prensada de colza al 10% y el último, el almidón de maíz con la torta prensada de colza al 40%, empleando materiales como la balanza analítica y recipientes de polietileno. Bien, luego vamos a continuar con el proceso de humectación. Esto lo vamos a vincular, de hecho, a la configuración manual que se va a realizar al equipo extrusora. En este caso vamos a ajustar lo que sería la humedad para 24 y 29%. Posterior a eso vamos a pasar al proceso de extrusión. Aquí vamos a trabajar con la extrusora. En este caso la extrusora va a cumplir con algunos requisitos. Y en este caso va a ser una extrusora del modelo ZSK26MS. Vamos a tener que va a ser de doble husillo con un movimiento cogiratorio. Ahora, en el caso de los husillos van a presentar una velocidad de 300 revoluciones por minuto. Vamos a tener también otros parámetros como el caudal másico, que va a ser de 10 kilogramos por hora, y las temperaturas del barril, que en este caso para la extrusora va a ser de 100, 120 y 140. Esto va a ser ajustable. Y el porcentaje de humedad que se mencionó, que va a ser de 24% a 29%. Ahora, un detalle aquí es que en el proceso de extrusión nosotros vamos a obtener lo que sería el extruido, el cual nos va a servir para poder evaluar en este caso las propiedades de expansión. Luego de eso, se va a proceder a un proceso de secado, en este caso de los productos expandidos. Esto se va a realizar gracias a un horno que va a estar sometido a una temperatura de 40 grados Celsius por un tiempo de 24 horas. Una vez que el producto esté secado, pasará a la etapa de molienda. Aquí utilizaremos el molino de cuchillas Grindomix GM200 para reducir las partículas del producto, quedando así en un tamaño inferior a 0,5 milímetros. Luego pasaremos a evaluar las mezclas. Aquí evaluaremos las propiedades reológicas, como la elasticidad y viscosidad. Para esta evaluación se van a utilizar algunos equipos como el reómetro de cavidad cerrada y el Thermomix. Tratamiento de datos. Bien, aquí nosotros hemos identificado en nuestro artículo las variables tanto de control, dependientes, independientes y también los factores de ruido. Como variables controlables o factor señal tenemos a la humedad de masa fundida, que nosotros hemos identificado que se ha trabajado con 24 y 29%. La temperatura de barril, que se ha trabajado con 100 grados centígrados, 120 grados centígrados y 140 grados centígrados. También tenemos el porcentaje de mezclas, en donde aquí hemos trabajado con la torta prensada de colza en porcentajes de 0, 10% y 40%, teniendo como base el almidón de maíz. Ahora, las variables no controlables o factores de ruido, nosotros hemos identificado que es el porcentaje de humedad relativa, es decir, la humedad que hay en el medio ambiente. Como variables independientes o variables de control, hemos identificado las variables de temperatura de barril, porcentaje de mezclas y humedad de masa fundida. Mediante las variables ya mencionadas por mi compañera, estas van a actuar sobre el producto expandido. Hablamos del almidón de maíz y de la torta prensada de colza. Estas van a ser llevadas a un proceso de extrusión, donde que mediante este proceso se va a obtener como resultado las variables dependientes o respuestas. Entre ellas está el índice de expansión seccional, longitudinal y volumétrico, añadiendo también la presión de la matriz, temperatura del producto y propiedades reológicas del producto, elasticidad y viscosidad. Bien, luego de identificar las variables, justificamos también cada una de ellas, ya que para el caso de los factores de señal o variables controlables se tiene que estos presentan opciones múltiples para su selección de configuración. Por ejemplo, la temperatura de barril, la cual puede configurarse en el extrusor de 100, 120 y 140 grados Celsius. Para el caso de los factores de ruido, estos vienen a ser los causantes de variabilidad, ya sea en el desempeño de un sistema o producto, pero que no pueden, de cierta forma, ser controlados durante el proceso, como por ejemplo la humedad relativa del medio, que podría en este caso afectar la expansión del extruido al salir de la boquilla. Ahora, para el caso de las variables independientes, que son las variables que pueden modificarse, mientras que por otro lado también tenemos lo que son las variables dependientes, que son aquellas justamente van a depender en este caso de las variables mencionadas anteriormente, que son las independientes.
Ahora, como nosotros ya hemos identificado las variables independientes, llevaremos dos de estas variables independientes al programa de SimExpert, la variable de porcentaje de muestra y la temperatura de barril. Esto con la finalidad de evaluar los parámetros de respuesta de la extrusora, es decir, la presión de la matriz medida en bar, la temperatura del producto medido en grados centígrados, el porcentaje de torque y el aporte específico de energía mecánica. Como pueden ver en la siguiente imagen, se han insertado los valores obtenidos en el artículo y se han analizado mediante un análisis de varianza. En el análisis de varianza número 1 estamos presentando respecto a la presión de la matriz, donde se obtiene que el modelo es no significativo por su valor P superior al 0.05. También de la misma manera se obtuvo el mismo resultado en el caso de la temperatura del barril, pero sin embargo estamos observando que la muestra sí tiene un valor significativo. Este va a tener un efecto sobre la presión de la matriz, ya que su valor P es inferior al 0.05. Siguiente, por favor. En el ANOVA, con respecto a la temperatura del producto, se tiene lo siguiente, que el modelo va a ser no significativo, la muestra va a ser de la misma manera no significativo. Sin embargo, la temperatura del barril va a ser determinante para la temperatura del producto, ya que su valor P es inferior al 0.05. Siguiente. En el ANOVA, con respecto al torque, en este caso se tiene que el modelo va a ser significativo con un valor P inferior al 0.05. De igual manera, la muestra. Al hablar de la muestra, vamos a hacer un énfasis en el porcentaje de la torta prensada de colza que se va a utilizar en cada tratamiento. Con respecto a la temperatura del barril, este va a ser insignificativo ante el torque, ya que su valor P es superior al 0.05. Siguiente. En este cuarto ANOVA, con respecto a la energía mecánica específica, se obtiene que el modelo es significativo con un valor P inferior al 0.05. De la misma manera, la muestra. Sin embargo, la temperatura del barril es no significativo, ya que su valor P es superior al 0.05. En el artículo también se estudió el resultado obtenido de la materia seca después del secado. Y bueno, para este estudio se identificaron los factores que intervenían, los cuales eran el porcentaje de la mezcla de la torta prensada de colza a 0, 10 y 40 gramos, el efecto que tenía la temperatura a 100, 120 y 140 grados centígrados y el contenido de la humedad en masa fundida, a 24 y 29 gramos. También se identificó que en el artículo utilizaron para evaluar la significancia de estos factores un análisis de varianza. En este caso, en el análisis de varianza respecto a la materia seca después del secado, se obtuvo los siguientes resultados, que el modelo fue significativo con un valor P inferior al 0.05. De la misma manera, se obtuvo los mismos resultados en el caso de la muestra y de la humedad de la masa fundida. Sin embargo, estamos observando que la temperatura del barril no va a tener un efecto sobre la materia seca después del secado, ya que su valor P es superior al 0.05. Bien, aprovechando que las corridas ya fueron analizadas por el programa de SimExpert, esto nos va a permitir a nosotros dar una evaluación gráfica. En este caso podemos observar primero para el factor muestra que se obtiene un mayor porcentaje de materia seca después del secado cuando estemos analizando en este caso el porcentaje de 10% para la torta prensada de colza. Ahora, para el siguiente efecto que va a ser la temperatura de barril, se observa que para 100 grados Celsius es que se va a obtener un mayor porcentaje de materia seca. Si nosotros quisiéramos analizar en este caso lo que sería el otro efecto, que es el porcentaje de humedad de masa fundida en comparación a la materia seca, obtendríamos que para el 24% de humedad se va a obtener en este caso el mayor porcentaje de materia seca. Materiales y métodos. Como materia prima utilizaremos la torta prensada de colza y el almidón de maíz. Para el caso de la torta prensada de colza, primero vamos a reducir su fibra, es decir, le quitaremos la cáscara y posteriormente la moleremos. En el equipo que utilizaremos para moler nuestra materia prima será el molino de Hosokawa 100 UPZ. Este molino reducirá las partículas a un tamaño aproximado de 261,1 micrómetros. Luego vamos a utilizar una balanza analítica digital, la cual es la Dakota 300.
para realizar la medición en gramos de la torta de colza y del almidón que se necesitan para cada una de nuestras mezclas. Para el análisis físico-químico y para también las propiedades funcionales, vamos a utilizar lo que vendría a ser el analizador proteico Leco-Truman. Aquí vamos a analizar nuestras muestras de hasta 3 gramos en pesos sólidos o líquidos para determinar el número de proteínas, ¿no? Esto se va a determinar en aproximadamente unos 4 minutos. Por otro lado, vamos a utilizar el analizador del tamaño de partículas por difracción láser Malvern Master Caesar Long BET versión 2.15 para determinar el tamaño de partículas del almidón de maíz y torta prensada en frío de colza y también de la piel de colza. Bien, siguiendo con ese proceso, luego vendría la extrusión. Entonces, para este caso, nosotros hemos utilizado una extrusora de doble auxilio corrodante ZSK26MC. Aquí nuestra muestra se va a extruir. Para esa extrusora se ha trabajado con un orificio de aproximadamente de un diámetro de 4.5 milímetros, ¿no? Y bueno, posterior que sigue lo que es el secado. Para esto vamos a utilizar un horno de aire caliente Thermoscientific Heraeus UT 6760, en el cual este horno se utilizó para secar las muestras a 40 grados por 24 horas. Luego de obtener la mezcla, en base al almidón de maíz y RPC, torta prensada de colza, se llevó a un reómetro de cavidad cerrada, mostrado en la figura 17, simulando así las condiciones de extrusión para evaluar las propiedades reológicas, elasticidad y viscosidad. En la parte de instrumentos tenemos, como se muestra en la figura 18, un calibrador digital, el cual se usó para realizar las mediciones de expansión de la sección intermedia de los productos extruidos o expandidos luego de 10 segundos. Además, se utilizó un cronómetro para poder registrar o controlar los tiempos, ya sea de 10 segundos y 24 horas que se aplicaron en este caso pues, para el estudio. Resultados y discusiones. Ahora en esta lámina se está presentando lo que es la tabla número 1, la cual es una matriz de consistencia de la investigación. En acá vamos a detallar lo que logramos estratificar los objetivos, correlacionándolo con las respectivas hipótesis, variables y resultados del artículo. Empezando con objetivos generales. Evaluar el impacto de la adición de la torta prensada de colza en base a almidón de maíz, vinculando la expansión del extrudado con sus propiedades reológicas y fisicoquímicas. Como objetivos específicos tenemos determinar la correlación de las propiedades reológicas, elasticidad y viscosidad con el mecanismo de expansión que presenta un producto extruido usando un reómetro de cavidad cerrada. Como segundo objetivo específico tenemos evaluar el comportamiento de la extrusora en el proceso de elaboración del producto expandido en base a la energía mecánica específica. Como hipótesis nula, nosotros hemos planteado que las mezclas de almidón de maíz como base y la torta prensada de colza en los porcentajes de 0, 10 y 40% no presentan correlación entre la expansión de los productos extruidos y sus propiedades reológicas y fisicoquímicas. Por otro lado, como hipótesis alterna, hemos planteado que al menos un porcentaje de la torta prensada de colza en una mezcla de almidón de maíz como base presenta una correlación entre la expansión de los productos extruidos y sus propiedades reológicas y fisicoquímicas. Bien, luego del planteamiento de los objetivos y las hipótesis, también correlacionamos, gracias a la matriz de consistencia, las variables usadas en la investigación. Para este caso, vinculado a lo que es el objetivo general, tenemos como variables de estudios el porcentaje de mezcla, la temperatura de barril, el porcentaje de masa fundida, mientras que para las variables de respuesta, en este mismo criterio para los objetivos generales, se tienen los índices de expansión seccional, longitudinal y volumétrico. Como resultados, aquí podemos plantear que la adición de RPC, que es la torta prensada de colza, ya sea a porcentajes de 10 y 40%, en mezclas con almidón, presentaron variaciones en la expansión del extruido, las cuales mostraron un cambio en sus propiedades reológicas a comparación del almidón puro. Ahora, para el primer objetivo específico, se vinculan las siguientes variables. Tenemos la variable de estudios que van a coincidir con las anteriores, que son el porcentaje de mezcla, la temperatura de barril y el porcentaje de humedad de masa fundida. Sin embargo, las variables de respuesta van a ser otras. Aquí tenemos los índices de expansión y tenemos las propiedades reológicas que van a ser elasticidad y viscosidad. Como resultados presentamos que a mayor porcentaje de RPC, torta prensada de colza, utilizado, se aprecia mayor aumento significativo de elasticidad, mientras que a temperaturas de barril del extrusor más altos se observará disminución de la viscosidad fomentando la expansión longitudinal. Ahora, por último tenemos las variables vinculadas, en este caso, al segundo objetivo específico. Tenemos como variables de estudio los porcentajes de mezcla y la temperatura de barril.
Las variables de respuesta en este caso serán la energía mecánica específica, la presión en la matriz y la temperatura del producto, así que también como el porcentaje de torque. Como resultado tenemos aquí que se observó en el estudio la entrada de energía térmica, la cual se vincula a la energía mecánica específica debido a la tensión de cizallamiento provocada, recordemos, por los dos usillos que van a estar en movimiento y la temperatura del producto. Discusiones y gráficos. Como primer punto de la discusión les hablaré sobre la correlación entre las propiedades de expansión seccional y las propiedades reológicas. Pero antes de mencionarles los puntos de las discusiones, les hablaré un poco acerca sobre las propiedades reológicas. Las propiedades reológicas de las mezclas juegan un papel importante en el crecimiento y la contracción del extruido. Entre las propiedades reológicas encontramos al módulo de almacenamiento, quien representa las propiedades elásticas de un material, y el módulo de pérdida, quien está estrechamente relacionado con las propiedades viscosas. En la revisión del artículo se ha visto que la adición de torta prensada de colza cambió las propiedades viscosas y elásticas de las mezclas a base de almidón, afectando específicamente los parámetros de presión y la temperatura del producto a la hora de la salida de la matriz durante el proceso de extrusión. Entonces, estos dos parámetros afectan significativamente el grado de expansión, así como también la dirección, es decir, radial y axial, y también la preservación, o es decir, la contracción de la expansión. En la figura 20 se observa que la mezcla del almidón de maíz con 10% de torta prensada de colza obtuvo una alta expansión inicial, el cual se asoció con la solubilización potencial de las fibras inertes de colza. Además, se observa que en la gráfica que el índice de expansión seccional en 10 segundos y posteriormente después de las 24 horas se contrae. La gran tasa de contracción en la mezcla del 10% de la torta prensada de colza se relaciona con la mayor elasticidad observada en el análisis reológico posterior a la extrusión, iniciando así el retroceso elástico después de la salida de la matriz. En la figura 21, las mezclas de torta prensada de colza extruidas a temperatura barril de 100 a 140 grados centígrados lograron un mayor módulo en el almacenamiento. Es decir, hay una mayor elasticidad que el almidón de maíz. Esto posiblemente se refleja en lo que es la expansión intermedia. En la figura 22 vemos la correlación que hay entre la elasticidad y la viscosidad de las mezclas en función del tiempo del tratamiento, ¿no? En esta imagen se puede observar, ¿no?, que el aumento tanto de elasticidad como de viscosidad a lo largo del tiempo fue mayor cuando las mezclas se extruyeron a una temperatura barril de 100 grados centígrados en comparación con cuando se extrujeron con una temperatura barril de 140 grados centígrados, ¿no? Que aquí hubo una disminución en lo que vendría a ser tanto en las propiedades elásticas como en las propiedades de viscosidad. En el caso del tratamiento de control, ¿no?, que vendría a ser el 100% del almidón de maíz, este se mantuvo constante a las diferentes temperaturas de barril, ¿no? Ahora, ¿por qué se da esta disminución en lo que vendría a ser las propiedades de elasticidad y viscosidad? Esto se debe a la evaporación instantánea que sufre, ya que debido a que la masa al salir rápidamente de la extrusora, hay un descenso muy rápido de la temperatura, lo que provoca una evaporación instantánea de la humedad que se encuentra en la masa. Otro punto de interés para la investigación fue el estudio relacionado de las propiedades de expansión seccional y la temperatura de transición vítrea. Destacamos primeramente que el almidón a porcentajes de humedad de 25 a 50% presenta una temperatura de transición vítrea de 20 a 60 grados Celsius. Ahora, ¿pero qué sucede si nosotros le añadimos a este almidón puro otra harina? Pues en este caso se tendrá una disminución en la temperatura de transición vítrea del almidón como mezcla. Es así que al añadir la torta prensada de colza u otra harina de origen vegetal se tendrá una disminución de esta temperatura. Además se tiene que a menor porcentaje de humedad, más alto será la temperatura de transición vítrea. Es por eso que al momento de realizar el secado se disminuye el porcentaje de humedad, por lo que aumenta en este caso la temperatura de transición vítrea de las mezclas con RPC, explicándose así el aumento del diámetro de los extruidos, ya sea 10% o 40% a lo largo del tiempo. Ahora, con respecto a la correlación entre la expansión longitudinal y las propiedades reológicas, estamos mostrando la figura 23, la cual es el efecto de la temperatura del barril y el contenido de la torta prensada de colza sobre el almidón de maíz extruido a 29% de humedad. En esa figura 23 se muestra lo que es el índice de expansión longitudinal y el índice de expansión volumétrico. Bien, acá se tiene como triángulo, círculo y un cuadrado las temperaturas respectivas del barril. Ahora, también los resultados del índice de expansión longitudinal vienen a ser las figuras que se encuentran pintadas,
mientras que las figuras que no están con un color son el resultado del índice de expansión volumétrico. Ahora, como resultado obtuvimos primero al 0% del contenido de la torta prensada de colza, o sea, al 100% de almidón de maíz. Siguiente. Se obtuvo que a 120 y 140 grados Celsius se va a obtener un elevado valor con respecto a la expansión volumétrica y la expansión longitudinal. Ahora, con respecto al almidón de maíz con la torta prensada de colza al 10%, no mostró un efecto significativo de la temperatura, como se puede observar. Con respecto al uso de la torta prensada de colza al 40%, se obtuvo que la expansión longitudinal fue mayor a 100 grados Celsius. Sin embargo, la expansión volumétrica no fue influenciado significativamente por la temperatura. Cabe recalcar que la viscosidad de la torta prensada de colza a un 40% es mucho mayor que el del almidón de maíz y que la torta prensada de colza en un 10%, lo que presumiblemente conduce a que el índice de expansión longitudinal intermedio es más alto. Este efecto es más fuerte pronunciado cuando la temperatura de barril y la medición fue de 100 grados centígrados en lugar de 140 grados centígrados. Ahora, para sustentar nuestros resultados, nos estamos basando en las fuentes bibliográficas, donde que Robin 2011 obtuvo los mismos resultados a las mismas condiciones, donde que nos está indicando que la expansión longitudinal fue más alto para el uso de la torta prensada de colza al 40% en comparación del 10%, a la misma temperatura, la cual es 100 grados Celsius. Esto se encuentra relacionado a las propiedades reológicas de la mezcla. Al hablar de las propiedades reológicas, vamos a hacer un énfasis principal en lo que va a ser la viscosidad y la elasticidad. De Llave Valle, 1997, nos menciona que la viscosidad de la masa fundida, a su vez, afecta la presión de la matriz en un sistema de extrusión. Por otra parte, tenemos a Bouzosa, 1996, que nos menciona que en temperaturas de 100 grados Celsius, la mezcla de almidón con la torta prensada de colza al 10% generó una presión más alta en la matriz que la de 40% y la de 0% de torta prensada de colza, las cuales se comportaron estas dos últimas de manera muy similar. Ahora, con lo mencionado anteriormente y observando nuestra gráfica, podemos deducir, y esto coincide con lo que nos indica Chen y Hansen 2016, que la presión en el troquel cuando disminuye va a generar un aumento en la expansión longitudinal. Mediante todo lo dicho, vamos a obtener la siguiente relación, donde que en cuanto aumente la temperatura del barril, se va a tener una disminución de la viscosidad. Esto a su vez, un aumento en la velocidad de salida del material extruido del sistema, como también un aumento en la expansión longitudinal. Ahora, con relación al uso del 0% de la torta prensada de colza, o sea, el uso del 100% del almidón de maíz, en bajo contenido de humedad, se va a tener la siguiente relación, donde que la expansión radial aumenta y se va a obtener una disminución de la velocidad de salida del material extruido, generando así una disminución en la expansión longitudinal. Siguiente, por favor. Por último, se tiene que en la investigación también se evaluó la absorción y solubilidad en agua. Para el caso de la absorción de agua y la temperatura de barril, se observa que a medida que se incrementa esta temperatura, las mezclas de 10 y 40% de RPC o torta prensada de colza presentan valores ascendentes de absorción de agua, como podemos ver en la siguiente gráfica. Esto se puede vincular a la solubilidad que brinda la fibra dietética insoluble propia de la torta prensada de colza. Ahora, en la siguiente gráfica se observa que a medida aumenta la temperatura de barril, en este caso de la extrusora, también se incrementa la solubilidad de agua para el caso del almidón, como podemos ver en la figura. Esto lo podemos vincular o atribuir a la separación de las cadenas de amilosa y amilopectina del almidón que provocan un aumento en la solubilidad. Cabe recalcar que una gran cantidad de fibra insoluble, como la que se encuentra en la torta prensada de colza al 10%, puede promover el hinchamiento del extruido en la salida del troquel, debido a la solubilización de estas fibras insolubles, ¿no? Esto va a aumentar la capacidad de retención de la humedad de la masa fundida. Entonces, el efecto de estas fibras sobre la expansión de la sección va a parecer muy dependiente a la concentración
y va a estar fuertemente influenciado por las condiciones que nosotros le aplicamos en el proceso. Agregando a lo ya mencionado por mis compañeros, quiero mencionar sobre que en el artículo estudiado se asume que las condiciones del proceso llevaron a cabo la gelatinización completa del almidón, lo que resultó una más alta solubilidad en el agua. Ahora, con esto mencionado, si nos basamos en las bases teóricas, se sabe que la gelatinización del almidón significa un aumento de la viscosidad de la masa de almidón. Por tanto, podemos deducir que si se va a incrementar la viscosidad, va a disminuir la velocidad de salida del sistema, ocasionando así que la masa deje de expandirse y se forme un volumen final del producto. Siguiente, por favor. Ahora, finalmente, vamos a presentar en este caso las conclusiones de la investigación basándonos en la matriz de consistencia mostrada anteriormente. Ahora, vinculado a los objetivos generales, tenemos como conclusión que las mezclas que contienen de un 10% de RCP o torta prensada de colza van a lograr en este caso el mayor crecimiento seccional inicial, pero su diámetro va a aumentar después de lo que son las 24 horas. Y en cuanto a las mezclas que contenían un 40% de RCP, no mostraron un crecimiento inicial, pero aumentaron su diámetro durante el periodo de 24 horas. Para el caso del primer objetivo específico, vinculamos la siguiente conclusión, la cual nos dice que las propiedades elásticas y viscosas de la masa fundida están asociadas con el crecimiento inicial del extruado, o también llamado extruido. Asimismo, también tenemos que estas fueron las mezclas, ya sea con 10% de RCP, las que presentaron una mayor elasticidad a comparación de las que tuvieron una concentración de 40% de RCP. Ahora, para el último objetivo específico, tenemos como conclusión que los procesos termomecánicos como respuesta del extrusor, ya sea la presión en la matriz, las temperaturas del producto, el torque, van a presentar en este caso una variación según la concentración de RPC en la mezcla. Aquí presentamos las fuentes bibliográficas y aquí la parte de anexos. Bien, en nuestro artículo nosotros hemos encontrado 3 ecuaciones, las cuales son el índice de expansión seccional, el cual se calcula mediante el diámetro del extruido entre el diámetro de la matriz, todo eso elevado al cuadrado. El índice de la expansión longitudinal se va a calcular mediante la división de la velocidad del extruido después de la salida por la velocidad de la masa fundida dentro de la matriz. De igual manera, la velocidad de la masa fundida se va a calcular entre la división de la velocidad de la alimentación total dada entre el área de la sección transversal de la matriz. Siguiente, por favor. En el anexo número 2 podemos observar el trabajo que se realizó adicionalmente para poder elaborar en este caso un prototipo de lo que sería una extrusora simple de un husillo. Ahora, para esto nos basamos y utilizamos en este caso la herramienta Nidex, la cual nos permitió tener una conexión remota para poder interactuar todos los integrantes del grupo al momento de diseñar cada una de las piezas. Como anexo número 3 podemos ver el resultado obtenido. En este caso se utilizó el software SolidWorks para poder desarrollar cada una de las piezas. Tenemos la boquilla de la extrusora, tenemos también lo que sería el barril, tenemos la tapa del barril y la tolva que está incluida. Para este caso, como mencionamos, usamos un husillo simple. En el anexo número 5 estamos presentando los repositorios de las patentes, en donde que se demuestra Lens Patent, SpaceNet Patent y Patent Scope. Siguiente, por favor. Como anexo número 6 estamos presentando las patentes que se han revisado. Cada una de ellas está con sus respectivos autores y años de publicación. Cabe recalcar que estas patentes se han utilizado para la PPT-8 para detallar lo que fue el ensamblaje de un extrusor de almidón. Siguiente, por favor. Ahora, en el anexo número 7 se presenta un mapa de color del número de documentos de patentes sobre la máquina de extrusora de almidón por jurisdicción, donde que se muestra que Estados Unidos obtiene una mayor cantidad con un valor de 44.397 patentes, seguida de las patentes europeas. El anexo número 8 es un mapa semáforo representando gráficamente lo que son los datos estadísticos del anexo número 7. Siguiente, por favor. Como anexo número 10, se tienen los documentos de patentes por fecha de publicación, presentación y concesión, donde el color azul indica las patentes que han sido archivadas, el color anaranjado las otorgadas y las rojas son las patentes publicadas en dichos años. El anexo número 11 son los principales solicitantes de las patentes sobre máquina extrusora de alimentos a nivel mundial, donde que va a sobresalir Procter y Gamble, con un total de patentes de 1.801. Cada una de
Cada una de estas informaciones estadísticas fueron obtenidas de Lens Patent. Bien, como último anexo tenemos los precios de las extrusoras. Aquí podemos ver los modelos de las extrusoras, así como los proveedores y los precios de cada una de estas. Muchas gracias por su atención prestada.